Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionado de estar aquí hoy con ustedes porque vamos a sumergirnos en un tema que sin duda va a dar mucho de qué hablar. Si eres fanático de las producciones turcas, del estrellato y de los secretos que a veces se esconden detrás de las cámaras, entonces este vídeo es para ti. Hoy vamos a desvelar un asterisco polémico secreto que un actor ha revelado sobre Kerem y Hande. Si has leído bien y la expectativa es altísima. Quédense hasta el final porque la información que vamos a compartir es jugosa y podría cambiar la percepción de muchos sobre esta popular pareja. Y antes de empezar, si aún no lo has hecho, te invito cordialmente a darle ese botoncito rojo de suscribirse y activar la campanita para no perderte ninguna de nuestras exclusivas. Nos encanta tenerlos por aquí. Muy bien, empecemos con lo que nos trae aquí. Las estrellas de Senkalkam, Kerem Bürsin y Hande Erçel, han sido durante mucho tiempo objeto de adoración y especulación por parte de sus fans. Su química en pantalla era innegable y fuera de ella, su relación también capturó la imaginación de millones. Sin embargo, como suele suceder en el mundo del espectáculo, la verdad detrás de las cámaras a menudo es más compleja de lo que parece y a veces son las personas más inesperadas las que arrojan luz sobre estos misterios. En esta ocasión, la sorpresa ha saltado de la mano de un actor que trabajó con ellos y que, en una reciente entrevista, ha decidido abrir la caja de Pandora para compartir un detalle que ha dejado a todos boquiabiertos. El título ya lo dice todo, un actor revela un polémico secreto de Kerem y Hande. ¿De qué se trata? ¿Qué tipo de secreto es? ¿Afectará esto su imagen pública? Vamos a desglosarlo todo. Para empezar, es importante recordar la magnitud de la popularidad de Kerem y Hande. Se convirtieron en un fenómeno global gracias a su serie, y su relación, tanto la ficticia como la real, se convirtió en un tema recurrente en los medios y en las redes sociales. Los fans los adoraban, creaban teorías, defendían su relación con uñas y dientes, y en general, vivían cada etapa de su vida pública como si fuera suya. Esta conexión tan intensa crea una expectativa, y cuando surge algo inesperado, el impacto es aún mayor. Este actor, cuya identidad vamos a revelar pronto, parece haber tocado una fibra sensible con sus declaraciones. No se trata de un simple rumor de pasillo, sino de algo que proviene directamente de alguien que estuvo allí, que compartió set con ellos, que vio las dinámicas desde dentro. Esto le otorga una credibilidad y un peso a sus palabras que es difícil de ignorar. El actor en cuestión, del cual hablaremos con más detalle, ha estado en el ojo público por su propia carrera, pero nunca se le había asociado directamente con este tipo de revelaciones escandalosas. Esto hace que su testimonio sea aún más sorprendente. Imaginen trabajar codo a codo con dos de las estrellas más grandes del momento, presenciar de cerca su relación, sus interacciones, sus tensiones, y luego, tiempo después, decidir compartir una faceta de esa experiencia que hasta ahora permanecía oculta. La decisión de hablar por parte de este actor no parece ser por malicia, sino más bien por la convicción de que la verdad, o al menos una parte de ella, merece ser conocida. Y es precisamente esta verdad la que ha generado el revuelo. Ahora seamos claros, el término polémico en el título no es gratuito. Lo que este actor ha revelado no es algo trivial. No es un simple comentario sobre el clima en el set o una anécdota cómica. Estamos hablando de algo que podría tener implicaciones en la forma en que los fans ven a Kerem y Hande y quizás, en la forma en que ellos mismos se perciben en el ámbito profesional. La industria del entretenimiento turco es conocida por ser muy protectora de sus estrellas, pero también es un caldo de cultivo para las intrigas. Y cuando un secreto de esta naturaleza sale a la luz, especialmente uno que involucra a una pareja tan querida, la reacción es inevitablemente fuerte. La entrevista en la que se hizo esta revelación se ha vuelto viral en las últimas horas. Los fragmentos se han compartido masivamente en redes sociales, y los debates en foros y grupos de fans están que arden. Se especula sobre las motivaciones del actor, sobre la veracidad de sus palabras, y sobre cómo reaccionarán Kerem y Hande, si es que deciden reaccionar. Lo que está claro es que este secreto ha removido las aguas en el fandom y en la prensa especializada. El actor, sin querer ser el protagonista de un escándalo, se ha encontrado de repente en el centro de atención por haber pronunciado palabras que han calado hondo. Vamos a ir entrando en materia. El secreto revelado por este actor se centra en un aspecto particular de la dinámica entre Kerem y Hande durante el rodaje de Senkalkam. No se trata de infidelidades o de peleas escandalosas en el set, que a veces son lo que más se rumorea.
En cambio, la revelación apunta a algo más sutil, pero igualmente impactante, una diferencia fundamental en la forma en que manejaban la presión y la fama que les llegó de la mano de la serie. Según el actor, mientras que uno de ellos, y aquí viene la sorpresa, se adaptaba a la velocidad de la luz, disfrutando del éxito y absorbiendo cada oportunidad que se presentaba, el otro, por otro lado, se sentía abrumado. Este abrumamiento, explica el actor, no se traducía en quejas o en malas caras, sino en una especie de repliegue, en una necesidad de proteger su espacio personal y su tranquilidad. Esto, según su testimonio, generaba ciertas tensiones en la dinámica de trabajo y, por extensión, en la relación. Imaginen la presión de ser las estrellas del momento, de tener una agenda apretada, de estar constantemente bajo el escrutinio público, y además, tener que lidiar con las diferencias de personalidad y de manejo del estrés entre ustedes. El actor sugiere que estas diferencias, si bien no rompieron la relación, sí crearon momentos de fricción y de malentendidos que pasaron desapercibidos para la mayoría de los fans. Lo polémico de esta revelación radica en varios puntos. En primer lugar, pone en tela de juicio la imagen de pareja perfecta que muchos fans se habían construido. Si bien es cierto que ninguna relación es perfecta, y menos aún bajo el escrutinio público, escuchar de un tercero que existían estas diferencias significativas puede ser chocante. En segundo lugar, se trata de una crítica, aunque sea velada, a la forma en que uno de ellos manejaba la fama, sugiriendo que quizás no estaba tan preparado o no tan dispuesto a abrazarla como el otro. Esto puede generar debates sobre la ambición, la resiliencia y la capacidad de adaptación en la industria. El actor ha sido cuidadoso en sus palabras, intentando no señalar directamente o difamar, pero dejando entrever detalles que permiten deducir a quién se refiere. Por ejemplo, al describir a uno de ellos como alguien que se comía el mundo, y al otro como alguien que buscaba refugio, las connotaciones son bastante claras. Esto ha dado pie a que los fans analicen cada detalle de su relación pasada, buscando pistas que confirmen o desmientan esta versión. ¿Era Anne quien se sentía abrumada, o era Kerem? Las teorías son muchas y varían según la perspectiva de cada fan. Ahora, ¿quién es este actor? Se trata de este actor que participó en varios capítulos de Senkalkam y tuvo la oportunidad de interactuar de cerca con Kerem y Anne, ha sido conocido por su discreción. Nunca se le había visto involucrado en chismes o en controversias. Por eso su decisión de hablar ahora cobra aún más relevancia. Parece que el tiempo le ha dado la perspectiva necesaria para compartir lo que vivió, quizás sintiendo que era el momento adecuado para hacerlo, o quizás presionado por las preguntas de la prensa. La entrevista se realizó en un programa de televisión. Durante la charla, cuando se le preguntó sobre la dinámica en el set de Senkalkam, el actor se tomó un momento antes de responder. Su vacilación inicial ya anticipaba que lo que venía no sería una respuesta superficial. Luego, con calma pero con firmeza, comenzó a relatar su experiencia, enfocándose en las diferencias de personalidad y de manejo de la presión entre Kerem y Anne. Lo que más ha resonado es la idea de que uno de ellos era un camaleón de la fama, capaz de adaptarse a cualquier circunstancia, mientras que el otro prefería mantenerse en su burbuja. Esta revelación nos lleva a reflexionar sobre la naturaleza de las relaciones, especialmente aquellas que se desarrollan bajo los focos. A menudo los fans idealizan a sus ídolos, proyectando en ellos una imagen de perfección que es difícil de mantener en la vida real. Kerem y Anne, con su carisma y su aparente compatibilidad, encajaban perfectamente en este molde. Sin embargo, la realidad, como bien dice el dicho, supera a la ficción. Las diferencias individuales, las presiones externas y las distintas formas de lidiar con el éxito pueden poner a prueba cualquier relación, incluso la más sólida aparentemente. Otro aspecto polémico de la declaración es el timing. La revelación surge después de que la relación entre Kerem y Anne haya terminado y ambos hayan seguido caminos separados, incluso con nuevas parejas que han sido igualmente noticia. ¿Por qué esperar hasta ahora? Algunos sugieren que el actor podría estar buscando notoriedad, mientras que otros creen que simplemente ha decidido compartir su perspectiva objetiva una vez que la situación ya no es tan sensible. Lo cierto es que sus palabras han reavivado el interés en la pareja y han abierto un nuevo capítulo en las especulaciones sobre su relación. Para los fans más acérrimos, esta revelación podría ser difícil de asimilar. Muchos invirtieron emocionalmente en la relación de Kerem y Anne, viéndolos como el epítome del amor de cuento de hadas. Escuchar que existían estas diferencias, que uno de ellos pudo sentirse abrumado o menos preparado para la vorágine de la fama, podría romper esa ilusión.
Sin embargo, también podría ser una oportunidad para entender mejor la complejidad de la vida de las celebridades y para apreciar la humanidad detrás de los ídolos. El actor, al describir a uno de ellos como alguien que se nutría de la energía del público, y al otro como alguien que la energía del público lo agotaba, ha pintado un cuadro muy vívido. Ha sugerido que esta disparidad en la forma de gestionar la fama y la atención podría haber sido una fuente de fricción y de malentendidos constantes. No se trata de culpar a nadie, sino de exponer una realidad que, según él, existía detrás de las cámaras. Y es esta exposición la que ha desatado la tormenta. Las redes sociales están inundadas de análisis y comentarios. Los hashtags relacionados con Kerem, Ande y el actor en cuestión son tendencia mundial. Los fans están dividiendo sus opiniones. Algunos defienden a ultranza a sus ídolos, descartando las palabras del actor como un intento de ganar protagonismo. Otros, más analíticos, reconocen que las diferencias de personalidad son normales y que la presión de la fama es inmensa. Y un grupo considerable está simplemente fascinado por la revelación, disfrutando del drama y la intriga que esto genera. Es importante recordar que esta es la perspectiva de un actor. Si bien es valiosa, no es la verdad absoluta. Kerem y Ande son los únicos que conocen la intimidad de su relación y los verdaderos motivos de sus acciones. Sin embargo, la experiencia de un observador externo, especialmente de alguien que trabajó con ellos, tiene un peso considerable. Y en este caso, las palabras del actor han sido lo suficientemente contundentes como para sacudir el mundo del espectáculo turco. La verdadera controversia, si la hay, radica en la interpretación de estas diferencias. ¿Fueron algo superable o fueron un factor determinante en la eventual ruptura de la relación? El actor no llega a esa conclusión directa, pero sus comentarios sugieren que sí tuvieron un impacto. Y es precisamente en esa sugerencia donde reside la polémica. La idea de que la fama y la presión mediática pueden ser un veneno para las relaciones, incluso para aquellas que parecen estar hechas a prueba de balas, es una lección amarga que muchos famosos aprenden a lo largo de su carrera. En resumen, este actor ha arrojado luz sobre una faceta de la relación de Kerem y Ande que hasta ahora era desconocida para el público. Ha revelado que existían diferencias significativas en cómo ambos manejaban la inmensa fama que les llegó con Sen Kalkam, con uno adaptándose y el otro sintiéndose abrumado. Esta declaración ha generado un revuelo considerable, abriendo debates sobre la naturaleza de las relaciones bajo el escrutinio público, la gestión de la fama y las complejidades de la vida de las celebridades. La perspectiva de este actor, que ha sido cuidadosamente matizada, ha puesto en tela de juicio la imagen de pareja perfecta que muchos fans habían idealizado. Y así, amigos, llegamos al final de nuestro vídeo de hoy. Espero que hayan encontrado esta información tan intrigante como yo. Ha sido un viaje fascinante a través de los entresijos de Hollywood turco, o mejor dicho, de la industria del entretenimiento turco. Hemos desgranado la revelación de este actor sobre la dinámica entre Kerem y Ande, y hemos explorado las implicaciones de sus palabras. Quiero agradecerles enormemente por haber llegado hasta aquí y por dedicarnos su valioso tiempo. Su apoyo significa el mundo para nosotros. Ahora, me encantaría saber qué piensan ustedes sobre todo esto. ¿Les sorprendió esta revelación? ¿Creen que la fama puede ser un factor tan disruptivo en las relaciones? ¿Tienen alguna teoría sobre quién de los dos podría haberse sentido más abrumado? Dejen todos sus comentarios y reflexiones en la sección de comentarios de abajo. Estoy ansioso por leerlos y debatir con ustedes. Y si disfrutaron de este vídeo y quieren ver más contenido como este, no olviden darle un gran like a este vídeo, compartirlo con sus amigos y si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal y activen esa campanita. Nos vemos en el próximo vídeo con más sorpresas y más secretos revelados. Hasta la próxima.